Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a analizar Juan capítulo 4, versículo 28, pero para poder dar un poco de contexto, vamos a iniciar con la lectura a partir del versículo 21. Entonces, hermana Cecilia, apóyeme por favor con los versículos 21 al 28, por favor. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí en pantalla. Sí, ¿Sí? sí, sí se sabe. Ok, pues Juan adelante. 4:21. Juan Del 4:21 4:21 hasta el 28, por al favor. 28. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará Hermana Cecilia, ¿puede, puede, cosas. puede detenerse un segundito? Le dijo, yo Eh, soy. hermana Cecilia, Que permítame un habla segundo. con vinieron y maravillaron de que hablaba con una mujer. Hermana, Sin eh, embargo, ninguno, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿me escucha, hermana? Claro, Hermana, la dejamos de escuchar, hermana. Creo que por ahí está batallando un poquito con su sí, internet. Dejamos de escucharla, yo creo que a partir del versículo 25, hermana. Mil disculpas. ¿Me permite elegir a otra lectora, hermana? Si no le ofende. Creo que por ahí de repente no la estamos. Vamos a elegir, hermana Lourdes. A ver, hermana Lourdes. Discúlpeme, hermana Cecilia. Dejamos de escucharla así completamente. Disculpe. Dispense. no se preocupe. Ok, hermana Lourdes, Sí, hermano. apóyame por favor con a ver, con el versículo 25 al 28, por favor. Versículo 25 al 28. Sí. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Hasta ahí, hermana. Hasta ahí. Entonces, gracias a mi hermana Cecilia, gracias a mi hermana Lourdes por la lectura. Ok. Nosotros, hermanos, habíamos comentado que en el versículo 28, el cual dice, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Sí? Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Cuando hoy en la actualidad tenemos la oportunidad, de repente, bueno, en nuestros trabajos podemos tener algunas pláticas, charlas, interacciones con algunas mujeres en la calle, en algún comercio, con las hermanas. La pregunta es, ¿por qué se maravillaron de que Jesús hablase con una mujer? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Que los hombres no podían hablar con las mujeres. Era como Y más bien, aparte, él era judío y ella era samaritana. es correcto, no estaba bien visto, ¿no? Este, obviamente que sin venir a formar parte.
del colectivo progresista, por así decirlo, el machismo estaba muy marcado, ¿no? Estaba muy marcado, pero era parte de la cultura de la época también. Entonces, el prejuicio era ese, pero también estaba el prejuicio de que hablase con una mujer y una mujer samaritana, y además las implicaciones de las mismas, de que era al mediodía, cuando lo común era ir en la mañana o ir en la tarde por el agua. Eso quiere decir que esta mujer era una mujer proscrita, era una mujer que estaba siendo desdeñada, quizá por su historial. Sabemos por lo que dice cuando el Señor le dice, ve, trae a tu marido. Y cuando le dice esta, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque con el que estás ahorita no es tu marido y 5 maridos has tenido. Entonces, esta mujer tenía muchas cargas en sí misma, ¿no? Pero también vemos cómo el Señor estaba preocupado por tener este diálogo para mostrar algunas cuestiones. Hay algo que tenemos que ver en Jesucristo. Hay algo que tenemos que observar al tener esta interacción de Jesucristo con la mujer samaritana. No era judía, era samaritana, tenía un pasado muy turbio. Entonces, ¿por qué es importante el diálogo que tiene Jesús con esta mujer? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Qué piensan? Creo yo que allí lo que Jesús quería es comenzar a platicar, hablar del Evangelio, hablarles o de él mismo, de la persona de él mismo, Mm, eh, dialogando, teniendo una plática y llegando al punto como se dice en el 26, yo soy el que habla contigo. Entonces, dándole a saber, aquí estamos prestos y listos para atender un llamado necesario de la persona en cuanto a lo espiritual. mm. Y es interesante, podría ser como una cátedra de evangelismo, ¿no? Podría ser una cátedra de evangelismo para todos nosotros, en el sentido de no hacer prejuicios contra la persona, sino darles la oportunidad a través del Evangelio de que todas puedan tener un contacto con Jesús, conociéndolo y presentándolo a Él. Entonces no debemos de cerrar el reino de los cielos a nadie. Entonces, y máxime cuando las personas están cargadas de pecado. Sí, porque el Señor no vino a sanar, no vino a salvar a sanos, sino a pecadores, a enfermos. Entonces, ¿y quién no está enfermo? Sí. ¿Y quién es justo o quién es bueno? Pablo dijo, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno. Cuando el rico le dice al Señor, maestro bueno, le dice. Y el Señor le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Él era Dios definitivamente, pero esa expresión estaba dándole la gloria a Dios el Padre, porque el Señor estaba siendo guiado por la voluntad del Padre en obediencia. Entonces, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir esto? ¿Qué más aprendemos de Jesús en esta parte? ¿Qué más? ¿Qué podrían decir? Y a partir de ahí la mujer también fue a platicar de lo que había hablado con Jesús y muchos se convirtieron por las palabras también de ella. Ujú. Sí, fíjese que pensamos, hermana, que pensamos que los tiempos no están bien marcados.
Ciertamente los tiempos no están bien enmarcados, es decir, no es una bitácora, no es un calendario. Oye, en el primer año el Señor hizo esto, el segundo año esto. Nosotros pensamos, nosotros pensamos que el ministerio es o mejor dicho, el común denominador es que se dice que el ministerio del Señor duró como 3 años. Parece ser, hermanos, y curiosamente lo que cuentan tanto Marcos como Mateo, por decir algo, lo que ellos narran es prácticamente a partir del segundo año del ministerio del Señor. Curiosamente, no nos hablan mucho del primer año del ministerio del Señor, porque ese primer año el Señor lo va a pasar en Judea, cerca de Jerusalén. Y parece ser, hermanos, parece ser que sí va a sanar, sí va a enseñar, pero no va a tener tanto impacto, hermanos, en Judea, en Jerusalén. Y cuando llega precisamente a Samaria, parece ser que cuando cruza por Samaria, en esta ocasión, ya había pasado un año de su ministerio, hermanos. Y curiosamente, hermanos, el Señor va a reunir más personas acá en Samaria que en Jerusalén o en Judea, hermanos. Entonces, porque los vamos a ver descender, ¿sí? Los vamos a ver acercarse a Jesús. Y el ministerio de Galilea, pues también va a ser un ministerio exitoso, pero al final vamos a ver que al final, en realidad al Señor lo buscaban porque multiplicaba los panes, porque sanaba las enfermedades. Y eso es lo que vamos a ver en Juan 6 ya en su ministerio en Galilea, que son los últimos 2 años. ¿Sí? Entonces, pero vamos a platicar un poquito acerca de esto. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Dice el versículo 28, como lo habíamos leído hace algún momento, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Bueno, dice esta palabra del versículo 28, entonces significa en consecuencia, es decir, cuando dice entonces, esto quiere decir que hubo una reacción en el corazón de la samaritana. Cuando nosotros presentamos a las personas a Jesucristo, se tiene que generar un impacto en su corazón, como pasó con la mujer samaritana. Entonces habla de una reacción en el corazón de la samaritana. Ella quería verdaderamente esa agua de vida, ¿sí? Porque lo que le dijo Jesús verdaderamente le redarguyó, le hizo cambiar de parecer. Ahora, también dice el versículo 28 que la mujer dejó su cántaro, ¿sí? Esta palabra dejar significa abandonar. Abandonar significa, abandonó su cántaro. Ahorita nosotros tenemos la bendición de que vamos al mercadito, vamos a los globitos, vamos al Soriana, vamos al Chedraui, vamos al H-E-B, vamos no sé a dónde, a la tienda que se le ocurra por donde usted viva y comprar una cubeta. Hasta hay cubetas de sobras de esas de pintura también, ¿verdad? Y uno puede ir por agua. En aquel entonces no era así. Entonces, abandonar un cántaro implicaba precisamente eh, un costo. En la Biblia hay personas que abandonaron cosas. ¿Como quiénes, hermanos? ¿Quiénes en la Biblia podemos ver que abandonaron cosas por seguir a Jesús? Los apóstoles, Los apóstoles, en definitiva. Por ejemplo, de los apóstoles, por ejemplo, ¿quién? Pedro, Pedro, Mateo, Pablo, Fabio, Pablo, definitivamente. ¿Quién es Samson? ¿Quién es Samson? Disculpen.
Samsung, No, hermana Andrea. es que no puedo cambiar el nombre. No se preocupe, hermana. Queríamos saber quién era porque Es que no la como tengo reconocí. tengo mala señal, por eso estoy sin foto. Está bien, hermana, no se preocupe, no se preocupe. Dije, a lo mejor algún coreano, japonés nos estaba viendo por ahí, ¿verdad? Pero es nuestra hermana Andrea. Está bien, hermana, está bien. Entonces, eh, entonces, seguir a Jesús, estamos de acuerdo que seguir a Jesús implica un abandono de algo que nos ata, ¿sí? La pregunta, ahora, hermanos, todos hicieron algún tipo de renuncia. Sobre todo, lo dijo bien nuestra hermana Cecilia, todos los apóstoles tuvieron que hacer alguna renuncia, pero unos más que otros, hermanos, unos más que otros. Por ejemplo, Pablo, creo que él abandonó un montón de cosas de las cuales ya no se iban a restaurar, aunque algunas bendiciones las tenía latentes, como por ejemplo ser un ciudadano romano, el ser un ciudadano judío o ser judío, cosas que no se podían negar. Pero quien también, hermano Juan, No me lo quise quedar callado, hermano, no me lo quise guardar. Es échela. que desde el principio se me venía a la mente cuando estaba María y Marta, cuando llega Jesús y pues María se pone a escuchar a Jesús y Marta siguió con sus quehaceres. Y digo, ella dejó de hacer sus cosas pues por recibir, ¿verdad? Y escuchar la palabra del Señor. Claro que sí. Ahora, también es importante, hermano, es que vamos a tratar de entender a Marta. Vamos a entenderla. ¿Sí? Este, si el Señor fuera a tu casa, este, pues tú quieres recibirlo de la mejor manera, que esté bien limpio, bien barridito el patio, una comida excelente, un buen recibimiento, un cálido recibimiento, ¿no? Este, y pues Marta estaba estresada, ¿no? Por todo eso, lo que implica, ¿no? La hospitalidad, aunque es una bendición, sabemos que a veces sí genera un estrés natural, ¿no? De que todas las cosas estén bien, ¿no? Pero parece ser que Marta sobreestimó eso, ¿no? Hubo un tiempo de preparación de todas esas cosas, pero cuando llegó Jesús era el tiempo de detenerse y escucharlo a él, porque tenía muchas cosas importantes que decir. Entonces, y esa fue la parte que Marta yo creo que no entendió, ¿verdad? Se ve que Marta era muy trabajadora, muy echada para adelante, como se dice. Quería las cosas muy bien preparadas, bien alineadas, pero hay un tiempo en el cual no podemos canjear ese tiempo con Dios por algunas cosas seculares, porque inclusive Dios estipuló dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20 que el hombre va a trabajar 6 días, el hombre tiene 6 días para trabajar, para hacer todas sus cosas, pero hay un día después de los 6 que él se tiene que detener para pasar un tiempo de descanso, no para estar tiradote en la cama, sino ese tiempo de descanso para dedicarlo a tener una relación vital y genuina con su creador. ¿Sí? Inclusive en eso Dios lo estipuló, que hay un tiempo para detenerse y conectarse con Dios. ¿Sí? Entonces, y Marta falló en esa parte, ¿no? Aunque no la culpamos, ¿verdad? Bien, alguien más que también perdió todo, que yo creo que Pablo, es que todos perdieron algo, pero también el que pienso que perdió bastante fue Mateo, hermanos. Mateo. Mateo, porque
Pablo, como sea, no sé si continuó. Pablo, Saulo de Tarso no era un hombre pobre, sí tenían, sus padres sí tenían, si no me equivoco, tenían por ahí una pequeña compañía de elaboración de tiendas, ¿no? Entonces, seguramente él tenía algo. Yo no sé si hacerse cristiano, su familia lo relegó o le quitó todo, no lo sabemos. Pero el caso de Mateo, el haber dejado el asiento de los tributos, significa que abandonó su puesto. Y no es así como Pedro, Juan, Jacobo. Oye, pues ya mataron al Señor, no resucitó el Señor, pues seguimos en la pesca. Ellos podrían continuar con su oficio, pero Mateo no. Mateo no podía recuperar el asiento de los tributos públicos. ¿Sí? Entonces, además hay costos, hay multas por haber hecho eso. No sé a qué niveles le habrá costado a Leví, a Mateo, esta acción, ¿no? Pero miramos a esta mujer dejando su cántaro, ¿verdad? Es algo muy significativo esa expresión, ¿no? Bien, continuemos con esto entonces. Entonces, podemos ver esta misma actitud de abandonar, como lo dijeron a Pedro, Andrés, Juan, ahí en Marcos 1, versículos 16 al 20, y también Mateo, ahí en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 14. Cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo por causa del Evangelio de Jesucristo. La mujer samaritana precisamente dejó atrás, olvidó el propósito del por qué estaba ahí. Hizo esto porque encontró un propósito más sublime. Esto nos recuerda lo que Pablo dijo en Filipenses 3:13. Le voy a pedir a una de mis hermanas que me apoye con la lectura. Le voy a pedir a mi hermana Basilia, Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Gracias, hermana. Este acto de dejar el cántaro marcó un antes y un después en la vida de la samaritana. Jesús operó en el corazón de esta mujer una verdadera conversión. Así que para que nosotros también se opere una verdadera conversión, debemos dejar el cántaro que nos ata, dejar aquel pozo de agua en el cual siempre tendremos sed, porque no solamente es el cántaro, también es el pozo. Porque, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué esto? Porque el agua viva está en Jesucristo y solamente en Él o solamente en Él podemos refrescar nuestras almas. Dice Apocalipsis 7:17, le voy a pedir a mi hermana Andrea, Apocalipsis 7:17, cuando lo tenga, dele lectura, por favor. Apocalipsis 7:17, hermana Andrea, cuando lo tenga. La palabra dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está. Esta parte es interesante y los guiará a fuentes de agua de vida, dice. De agua de vida, dice. Hermanos, ahora, regresando al versículo 28, Juan 4:28, que es el texto donde estamos, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dice. En cuanto a la ciudad, se refiere precisamente a la ciudad de Sicar, que recordemos que está entre el pozo y la ciudad, ¿no? Bueno, mejor dicho de la siguiente manera, entre el pozo y la ciudad había una distancia de 1 kilómetro, entonces está relativamente cerca. Luego dice esta porción que dijo a los hombres. Vemos aquí a la samaritana animada, valiente, para compartir el descubrimiento que hizo de estas aguas vivas. Quiero decir algo muy atrevido.
después de Jesús, después de Jesús, el primer evangelista, hermanos, vamos, no sé si podemos decirlo en esos términos, después de Jesús, o sea, el Señor está enseñando, está predicando, está precisamente aleccionando, pero después de Jesús, el primer evangelista fue una mujer, fue esta samaritana, ¿sí? El segundo que pensé, el segundo evangelista, por así decirlo, fue aquel hombre que fue liberado de la legión de demonios. Acuérdense cómo fue liberado y fue a Decápolis a hablar de las maravillas del Señor. ¿Qué piensan al respecto, hermanas, hermanos? Acuérdense, ¿sí? Está el Señor en su ministerio. Pasó un año en la zona de Judea. Aquí ya va para Galilea para hacer prácticamente sus 2 años de ministerio en la parte norte de Israel. Pero esta mujer va y predica o va y enseña sobre Jesús. Por eso nosotros pensamos que después de Jesús, el primer evangelista fue una mujer. Fue una mujer, fue esta mujer. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Lo habían considerado así? ¿De esa manera? Sí, acá donde nosotros nos congregamos y estamos en los estudios, el hermano Harry nos dijo lo mismo. Dijo que esta mujer había sido bueno, la primera mujer, pero la segunda después de Jesús que predicó a los de ellos, más encima a los de ellos, a los samaritanos. Ya ven, hermanas, entonces, es interesante esto, ¿no? Es interesante pensarlo en esos términos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario que merezca en esta parte, hermanos, para pasar al siguiente versículo? ¿Algún otro comentario? Bien, continuemos entonces. Ahora, vamos a leer el versículo 30, perdón, 29. Vamos a leer el versículo 29. Hermana Alma Rosa, versículo 29, por favor. Venid, Perdón, hermana. ved a un hombre Perdón, que hermana. me... Disculpe, Perdón. disculpe. Ajá, Lea a partir del versículo 28 y 29 para tomarle un poquito el contexto. Adelante, hermana. ok. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjese cómo es el proceso de autodescubrimiento, ¿no? Primero le dice judío, luego le dice profeta. Aquí ya estamos a otros niveles, ¿no? El Cristo, ¿sí? Ahora, dice la primera parte del versículo 29, venid, ved a un hombre, dice. La mujer no tuvo miedo de proclamar. La expresión venid proviene del griego eido, que significa saber y conocer. Vengan a conocer, vengan a presentárselo. La mujer estaba invitando a sus connacionales a que conozcan a Jesús. Hay un comentarista en el comentario de la Cueva, pero el comentario de Matthew Henry, extendido por Francisco La Cueva, dice lo siguiente. Los que tengamos mayores oportunidades estamos bajo mayor obligación de hacer el bien, especialmente a los más cercanos a nosotros. Es decir, es una responsabilidad de nosotros presentar a Jesucristo a las personas, ¿no? Sigue diciendo el versículo 29 en su contexto, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Definitivamente que esto alude a los maridos de la samaritana. Pero hay algo más que notamos. Notamos la extensión del conocimiento de Jesús. Dice, me ha dicho todo.
O sea, no solamente le dijo lo de los maridos, hermanos. Hubo otras cosas que el evangelista Juan no incluyó en esta parte, ¿sí? Y notamos la profundidad, no solamente la extensión del conocimiento de Jesús, perdón, no solamente notamos la extensión del conocimiento de Jesús, sino también la profundidad. Dice, me ha dicho todo lo que he hecho, dice. No solamente sabe todo, sino también lo sabe profundamente. Es interesante recalcar, es interesante, hermanos, a mí me todavía me parece verdaderamente increíble lo siguiente, que va a ser tan exitoso esto en Samaria y no tenemos registro de milagros, ¿saben? No tenemos registro de milagros. En Samaria hay ausencia de milagros. Solamente bastó su enseñanza, su omnisciencia para reconocer que es el Cristo. Dice la última parte del versículo 29, dice, ¿no será este el Cristo? Se pregunta, ¿no será este el Cristo? Dice la cueva en el comentario de Matthew Henry, dice, en vez de imponerles categóricamente su propia convicción, deja que ellos mismos saquen sus conclusiones personales. Con esta pedagogía tan sencilla como efectiva, son despertadas las conciencias de los hombres mucho antes de que se percaten de ellos. Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña? Hay muchos métodos de evangelismo, hay muchos métodos, ¿sí? Pero no hay método más efectivo que predicar el evangelio y predicar a Jesucristo en su estado puro. Eso es más efectivo que cualquier otra cosa. Hubo una enseñanza que todavía atesoro en mi corazón y lo acordé ahorita por mi hermana Andrea. Lo voy a decir por qué. Hace hace algún tiempo, hermanos, cuando vivía en la ciudad de Monterrey, en el año 17, 18, creo que fue 18, 2018. Nos visitó un hermano de Chile llamado Pedro Sánchez. Seguramente mi hermana Cecilia lo conoce. Muchos de ustedes lo conocen, hermano Pedro Sánchez. Hermano Pedro Sánchez lo invitábamos cada año para que nos visitara a la congregación. Iba a estar por alrededor de una semana en Monterrey. Este, y le dije al hermano Pedro, hermano, ¿por qué no sé? Tengo varios estudios de evangelismo y muchos de ellos ya los terminé pues ya no sé cómo, disculpe la expresión, cómo terminar o rematar el estudio, por así decirlo, ¿no? Y me gustaría que usted me acompañara. Este, y me acompañó el hermano por 3 días más o menos. Me acompañó a los estudios. Ah, yo, hermanos, me ufanaba de conocer muy bien los métodos de evangelismo. Yo los conocía al dedillo, ¿no? Cuando estuve en MEP me los aprendí de memoria y los manejaba al dedillo. Y estábamos teniendo muchos bautismos, gracias a Dios, teníamos muchos bautismos y me ufanaba mucho de eso. Pero la gran enseñanza va a venir de parte del hermano Pedro Sánchez, ¿sí? Estábamos en un estudio, hermanos, estábamos en un grupo, estaba llevando, espero no vaya a ver el video del hermano Paco Rodríguez, ¿verdad? Pero estaba llevando el de Haciendo Discípulos del hermano Paco Rodríguez, ¿sí? Es un estudio sistemático, metódico, ¿no? Ya saben, el hermano Paco. Entonces, estábamos ahí en el devocional, estaba el hermano Pedro y es un estudio que estaba a la mitad de, de la secuencia que llevábamos. Recuerdo que di un estudio sobre la parábola del sembrador y yo llevaba mi PowerPoint y todo ahí, mi proyector, había comprado un proyector, ahí lo proyectaba en la pared, bien, bien organizado todo, ¿no?
Y, y me acuerdo que di el estudio. La familia estaba muy expectante de lo que de lo que estaban escuchando y lo que... Entonces yo me acuerdo que terminé el estudio y les dije, este, ¿les gustaría saber qué necesitan hacer para ser salvos? Y ellos me dijeron bien emocionados, sí, bueno, lo vamos a ver la próxima semana, le dije, porque es el siguiente estudio. Entonces se acabó el estudio, oramos y miré que el hermano Pedro se salió y me dijo, ven, oración. Y ya me salí al patio allá. Me dice, hermano, ¿qué hiciste? Ya los tenías ahí. O sea, los hermanos te dije, las personas te dijeron que sí querían saber, les hubieras dicho en ese momento, en ese rato, bautízalas, me dijo. Me regañó. Ahí ya estaban las almas, me dijo. Sí. Entonces, no, pues yo me quedé así como, oye, pues sí es cierto, ¿no? Gracias a Dios, esa familia al otro día, iba a tener una conversación con ellos y se van a bautizar, ¿verdad? Pero me llevó una gran lección, este, como esa y muchas, ¿no? Porque a lo que voy es lo siguiente, puede haber muchos métodos de evangelismo, pero siempre va a ser más efectivo hablarle a las personas de Jesucristo y hablarles del Evangelio en su estado puro, tal cual es. ¿Sí? No va a ser más efectivo que eso. Y eso fue lo que pasó con la mujer samaritana. La mujer samaritana fue descubriendo quién es Jesús y llegó al convencimiento para que pudiera llegar precisamente a llevar una verdadera conversión en su corazón. Hay que predicar a Jesucristo, que Él sea el centro de la enseñanza, que sea el centro de nuestro evangelismo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que podemos aprender en esta mañana. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que quieran compartir? No, hermanos. Sí, Hermano, sí, sí, hermana Alma Rosa, eh, adelante. creo muy manera personal de percibir lo que también es importante cuando evangelizamos y hablamos de Jesús, el hablar el testimonio de lo que hace en nuestra vida, y no solo de palabra, sino las personas conforme nos conocen en nuestra actitud y que llevamos a cabo esa presencia, esa luz del Señor, y se ve reflejada en nuestros actos, es parte del mejor evangelio que podemos dar. Definitivamente, definitivamente, hermanos. Es correcto. Ahorita estaba recordando todas las veces que Dios me ha bajado de mi pedestal, hermanos. Y ahí es donde aprendemos verdaderamente, hermanos. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Hermano, pues yo me quedaba pensando en que hace un rato que mencionaba de la primera evangelista y que el segundo fue el endemoniado. Muchas veces no queremos predicarle a esas personas nosotros. Ujú, Y muchas veces ellos son los que nos dan las lecciones porque llega el tiempo y ellos se convierten. Bueno, lo digo porque también en mi persona pasó. Pues uno era muy tremendo antes y pues uno cambia. Pero muchas veces cuando hay personas que pues ellos no vivieron lo que muchos pasamos y muchas veces no entendemos a los demás y los juzgamos y simplemente los vemos en una manera muy diferente y creemos que ellos no tienen la oportunidad. Pero creo que Jesús aquí nos da el ejemplo con esta mujer, la mujer samaritana, y pues también con el demoniado, como pues él obedeció y él iba agradecido con Dios. Y pues yo creo que es lo que nos hace falta a nosotros también, ser agradecidos con Dios. tener corazón por el ser humano, ¿verdad? Tener corazón por el pecador. A veces es complejo, ¿verdad? Pero solamente es un amor que Dios puede desplegar, ¿no? Esa es la gran enseñanza. ¿Algún otro comentario, hermanos? Antes de retirarnos. Hermana Andrea, adelante, hermana.
Me acordé lo que dijo el hermano, y acá el hermano siempre nos dice, al que más perdona, es el que más ama. Así es, definitivamente, ¿no? Eh, Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos, antes de retirarnos? Sí, hermano. Yo me quedé con lo de cuando la mujer samaritana deja su cántaro, ¿verdad? Y va y les dice a los hombres, venid. Y que pues que la mujer samaritana no, pues no se quedó callada, ¿verdad? Acerca de lo de Jesús, sino ella quiso darlo a conocer y eso me hizo recordar a la vez también a los hermanos de Tesalónica, Ujú. cuando Pablo y Timoteo les predicaron que después ellos les dijeron a los hermanos pues que pues eran un ejemplo, ¿verdad? Porque ya no era necesario que ellos hablaran en otro lado, sino ellos mismos fueron con su ejemplo y fueron y divulgaron la palabra a Macedonia y a Acaya y más allá. Entonces, me recordó eso de la mujer samaritana que ella dejó su cántaro y fue y les dijo porque quería que también lo conocieran, al igual que los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Y pues yo lo dejo como lección en mí y en muchos que, pues como usted dijo también, pues deberíamos de hablar, no quedarnos callados y como mencionó una hermana también, nuestro testimonio, nuestra conducta es la que puede hablar del evangelio también, o sea, Claro, nuestra forma de ser y todo eso, pero no, pues no quedarnos callados, sino hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y por nosotros. ujú. Así es, definitivamente, definitivamente. ¿Algún otro comentario, hermanos, antes de retirarnos? Bien. Bien. Hermano Iván, ¿andas por ahí, hermano? Si no, mi hermano Cristian, saludos. ¿Quieres comentar algo, hermano? ¿O andas ocupado? Sí, mi hermano. Hermano Cristian, ¿querías comentar algo antes de despedirnos o andas bien? Ok, creo que anda ocupado el hermano. Ah, ok, ok, está bien, enterado, enterado. Hermano Iván, ¿nos despides con una oración, hermano? Adelante, hermano. O si tenías algún comentario, adelante, hermano. Si tenías algún comentario, adelante y ya puedes hacer la oración final. No, está bien, oremos. Ok. Es que nos encanta, ¿no? Lo que es esas clases de predicadores cuando agarra, o sea, evangelistas, mejor dicho, ¿no? Que agarran y muchos nos excusamos, no, yo no puedo, yo no sé nada. Si ya recibiste al Señor Jesucristo, eso es un gran milagro, es un gran avance, de que cualquiera podemos ir, y ahí lo vemos, lo demuestra una simple samaritana, como decía, que todo el mundo lo catalogaba como pecadores. Entonces, ahí está predicando el Evangelio, ¿no? Y muchos también creyeron, dicen, ¿no? Entonces, eso es lo lindo y que no nos pone excusa a cada uno de nosotros. Pero oremos, hermano. Claro que sí. Amadísimo Padre, gracias le damos, Señor mío, por este hermoso día. Gracias porque podemos expandir su evangelio, Señor, a toda la escritura y no así, Padre, poner excusa ni acepción de personas, Padre. Por eso le agradecemos que usted en su misericordia, Señor, nos enseña cada día, Padre, a que no tengamos excusas, no tengamos acepciones, Señor, ni miremos la raza, ni el color, ni nada de lo parecido, Señor. Por ello, Padre, le suplicamos que su amor alcance a todos, Señor, y usted sea el que añada a su iglesia. Padre amado, le pedimos en esta hora que bendiga grandemente a los que han escuchado su evangelio por medio de esta clase, Señor, a los que van a escuchar también y que usted prepare esos corazones. Gracias a mi Señor. Todo esto le llegamos a pedir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Excelente día, excelente tarde. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.